así. Ahora presento pantalla, así van viendo. ¿Pueden ver bien ahí o quieren que haga más zoom? Ahí se ve bien. Bien. Bueno, como habíamos quedado en el punto 7 decía, ¿sabías que el cubo de un número puede calcularse como se muestra en la siguiente imagen, en que es la pirámide? ¿Podrías diseñar un algoritmo que calcule el cubo de un número entero positivo aplicando este método? Bien, ¿cuál es el método? Si ven bien, va en pirámide, ¿sí? Acá dice que 1 al cubo va a ser igual a 1. 2 al cubo es la suma de 3 más 5 que da 8. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que podemos ver? Que se van sumando los números impares, ¿sí? Y se suman la cantidad de números impares como muestra acá. Si es número 2, se va a sumar 2 números impares. Si calculamos el 3, se va a sumar 3 números impares. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Si tienen alguna duda mientras que voy resolviendo, si pueden prender el micrófono mejor, si no, ya veo de ver el chat. Bien. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a definir mis variables. En este caso voy a usar la variable num, una que se llame cubo, un contador, una variable que se llame fórmula, que ya les voy a explicar bien cuál es la fórmula que yo utilicé y lo voy a hacer mediante la prueba de escritorio, así entienden bien cuál es la función de la fórmula, es así. Y también un acumulador. A todo esto yo lo voy a definir como entero. Bien, ahora voy a escribir al usuario que me ingrese un número y lo voy a leer. El número que voy a ingresar ya lo había declarado acá, se llama num. Bien, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? A mi acumulador lo voy a inicializar en 0, a mi cubo también lo voy a inicializar en 0 y ahora la fórmula. Bien, la fórmula que yo voy a ocupar es la siguiente. A mi número, que en este caso sería num, lo voy a multiplicar por el mismo número que ingrese el usuario menos 1, ¿sí? Y a todo esto, cuando se resuelva todo esto, se le tiene que restar, se tiene que sumar 1. Bien, ahora voy a hacer un mientras. Capaz que ahora no entiendan bien la fórmula, ya cuando le haga la prueba de escritorio van a entender bien el por qué, ¿sí? Ahora, con un mientras, voy a hacer que cuando num sea diferente de 0, se va a hacer lo siguiente. Y acá adentro es donde vamos a resolver. A mi cubo le voy a asignar el valor de cubo más la fórmula más el valor del acumulador. Bien, la fórmula, como ven, solo se va a hacer acá arriba, se va a hacer una sola vez nada más. ¿Sí? Después que hago lo del cubo, recién voy a poner a mi acumulador. Mi acumulador se va a ir incrementando de 2, ¿sí? Cada vez que vaya entrando en mi mientras, se va a ir sumando más 2, mi acumulador. Bien. Y después voy a tener a mi número, le voy a asignar
número menos 1. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque cada vez pónganle, entre un número 5. 5 es diferente de 0, se va a ejecutar todo esto, al 5 le resto 1. Me quedan 4 veces para que entre. Entonces eso se va a ir contando cuántas veces va a entrar acá dentro del mientras, ¿sí? Y al final voy a escribir el cubo es, y voy a llamar a mi variable cubo, ¿bien? Ese vendría a ser el código. ¿Entendieron? ¿O fui muy rápido? Sí, se entendió. Bien. ¿Los demás chicos también entendieron? Sí, se Yo creo que entendió. una vez más. Bien. A ver, lo vamos a ejecutar. Ahí está. Y a ver, probamos con 2, no tiene que dar 8. Bien. Después probamos con 3, no tiene que dar 27. Y probamos con 5, que es 125, 125. Bien. Les voy a hacer la prueba de escritorio ahora para que entiendan la fórmula, cómo funciona. ¿Sí? Lo voy a hacer acá en Python. Si no entienden los números, perdón, no sé manejar bien. Voy a escribir primero. Bien. A la asignación la voy a hacer con signo igual, ¿sí? Hacer número por número. ¿Ven bien ahí o quieren que haga zoom? Un poco más de zoom. Bien. Esa va a ser una. Voy a agregar otra. Acá donde sale el cubo. El cubo es igual a cubo más, más mi acumulador. Otra, que es la de mi acumulador. Y la última, que es la de mi número. Número. Bueno, y vamos a hacer esto. Bien. Lo vamos a hacer con el 3, así no se hace muy largo. ¿Sí? Entonces el número, lo vamos a poner control. Bien. El número que yo voy a ingresar va a ser 3, ¿sí? Al 3 lo tengo que multiplicar por acá adentro, que voy a tener un 3 menos 1. Perdonen por mi número, son horribles. Y le voy a sumar más 1.
Bien. Eso nos va a dar de resultado 3 menos 1 nos va a dar 2. 2 por 3 me va a dar 6, más 1 me va a dar 7. Entonces mi fórmula ahora va a valer 7. ¿Sí? Bien. Ahora, mientras que mi número sea diferente de 0, se va a hacer. Bien. Mi número es 3. ¿3 es diferente de 0? Sí. Bien, entramos acá, al bucle. ¿Qué es lo que hacemos primero? Al cubo le vamos a asignar cubo más mi fórmula y mi acumulador. Cubo, ¿cuánto vale primero? 0. Entonces, ¿cuánto va a valer acá? 0. Agregamos el valor de mi fórmula. Mi fórmula, ¿cuánto es? 7. ¿Sí? Y mi acumulador, ¿en cuánto lo inicialicé? En 0. Bien. Se va a sumar más 0. Entonces, ¿cuánto vale mi cubo? Mi cubo va a valer 7. ¿Sí? Después de que hago esto, me voy a mi acumulador. Mi acumulador valía 0 más 2. Ahora mi acumulador va a valer 2. Y mi número, que mi número es 3, menos 1. Ahora mi número va a valer 2. Bien. 2 es igual a 0. No. Bien, volvemos acá. Ahora mi cubo vale 7. Vamos a sumar la fórmula otra vez. ¿Cuánto es mi fórmula? 7. ¿Y mi acumulador en cuánto está? En 2. 7 más 2, ¿cuánto va a ser? 9. Bien. 7 más 9, ¿cuánto me da? 16. Mi acumulador vale 2. Le sumo 2, ahora va a valer 4. Mi número que valía 2, le resto 1, va a valer 1. 1. ¿Es diferente de 0? Sí, vuelve a entrar. Mi cubo vale 16. Le tengo que sumar ahora. Hasta el costado lo voy a hacer. Mi fórmula, mi acumulador. Mi fórmula es 7. Mi acumulador ahora en cuánto está? En 4. 7 más 4, ¿cuánto es? 11. ¿Sí? A mi 16 le voy a sumar 11. ¿Cuánto me da el resultado de eso? 27. ¿Sí? Mi acumulador se le suma 2. Estaba en 4 más 2, ahora va a valer 6. Mi número está en 1, se le resta 1, va a quedar en 0. 0 es diferente de 0. No, son iguales. Sale y escribe el cubo. Si ven acá, se hace que va primero el 7. En la pirámide decía que tiene que ser 7, 9 y 11. Tenemos el primero que es 7. Tenemos después el 9 y después tenemos el 11. ¿Vieron que sí se cumple esa sumatoria? Aunque no se la vea una así lado del otro que diga 7 más 9 más 11, no, porque se va acumulando. Pero está la suma que es 7 más 9 más 11, se va haciendo. ¿Sí? ¿Entendieron, chicos? Sí se entendió. Bien. Bueno, eso era lo que me había quedado. Bien, después los otros puntos no eran tan difíciles porque había que completar, así que eso había mucho que no lo íbamos a ver, pero que después yo le ibas a pasar para que ustedes controlen si estaban bien. ¿Sí? Pero ¿tienen dudas de algún otro punto o algo del TP5? Así ya empezamos, sino con la introducción a C++. No, Bien.
Entonces comenzamos con introducción a C++. ¿Los otros chicos tampoco tienen duda? ¿Puede poner un ratito el PC y así lo termina de copiar? Sí, sí, no hay problema. Ahí está. ¿Querés que te lo agrande más? No, no, sí está bien, ya un ratito nomás. Ah, bueno. Por ahí si voy explicando muy rápido o algo, me avisan. Porque por ahí hablo muy rápido y capaz que no me entienden o algo, así que cualquier cosa me avisan si estoy hablando muy rápido. ¿Todos ya se descargaron C++ o todavía no? Sí, ya. Bien. Listo, gracias. No, de nada. Mm, Bien. Codificación en C++. Bueno, la instalación y la configuración de una IDE para C++. Sí, tenemos diferentes, tenemos NetBeans, acá está el enlace. Si alguno no lo descargó o algo, les paso el enlace por el chat, no hay problema, ¿sí? Si no, también tenemos Eclipse, tenemos Visual Studio, CodeBlocks o Dev C++, ¿sí? Yo por lo general siempre usé Visual Studio o Dev C++. Más me manejo con Dev C++, que es mucho más fácil de usar. Después el Visual Studio lo estoy utilizando ahora. Si alguno se instaló Visual Studio y no sabe cómo añadirle C++, me pregunta y les explico ahora, no hay problema. Después los otros también son buenos, ¿sí? Pero el que mejor es el Dev C++ porque lo instalás y ahí no lleva ni tiempo, ¿sí? Para mí es el mejor. Bien, bueno, vamos con lo primero. Comentar un código en C++. Hay dos maneras de comentar un código, ¿sí? Acá dice, no lo voy a leer porque es mucho, lo voy a explicar. Bien, tenemos el comentario de una sola línea, que estos van a ser colocados en cualquier parte y van a comenzar por un doble slash, o sea, por dos rayitas, ¿sí? Se coloca el doble slash al comienzo de cualquier línea de código y todo lo que haya en esa línea de código es lo que va a ser comentado, ¿sí? Y después tenemos el comentario multilínea, que va a estar cerrado va a comenzar cerrándose entre un slash y un asterisco, y al finalizar del comentario lo vamos a cerrar primero con el asterisco y después con un slash. Estos comentarios son para comentar un montón de líneas de texto, ¿sí? Por ejemplo, líneas de código, perdón. 4 o 5 líneas que queramos comentar toda una parte de un código, lo podemos hacer con el comentario multilínea. No es necesario ni es obligatorio comentar,
Pero, por ejemplo, cuando vayan a presentarle al profesor algún práctico que lo tengan que hacer con C++, yo les recomiendo que lo comenten cada sección qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, van a escribir primero que el usuario ingrese tal cosa, ahí pueden poner arriba, comentarlo y poner acá el usuario va a ingresar los datos. Abajo pongan, bueno, hacen con los dos slash y comentan, acá se va a resolver el ítem A. Y así. Es mejor para que el profesor entienda qué es lo que ustedes están haciendo en el código. Estaría bueno que lo vayan comentando cada vez que van haciendo. Aparte, se van a ir organizando un poco mejor. ¿Sí? Después tenemos la declaración y asignación a variables. Como ya sabemos, bueno, ¿qué es una variable? Una variable es un dato cuyo valor puede cambiar a lo largo de nuestra ejecución del programa. ¿Cómo vamos a declarar una variable en C++? Bien, primero vamos a poner los modificadores. Después vamos a poner el tipo de la variable, ¿sí? Ya sea entero, en real, sea carácter, cualquier eso lo vamos a poner después. Después vamos a poner el nombre de nuestra variable, el nombre que le vamos a asignar nosotros, y después le vamos a poner el igual y el valor, ¿sí? Bien. En la declaración de una variable no es necesario que sí o sí pongamos los modificadores, porque el modificador se lo puede poner después o no se lo puede poner y el programa ya de por sí lo va a tomar ya sea como negativo o positivo. O sea, no es necesario. Lo que sí va a ser necesario que nosotros pongamos es el tipo de variable que vamos a ocupar y el nombre de la variable, ¿sí? Y sí o sí no se olviden que para C++ en casi el punto y coma. No tiene que faltar el punto y coma en nada. Eso es primordial porque capaz que están haciendo un código y está perfectamente hecho el código, pero no les compila y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? Y justo falta un punto y coma. Así que eso tengan en cuenta el punto y coma. Bien. ¿Cómo vamos a llamar a nuestra variable? Lo podemos llamar, uno dice, lo podemos llamar de cualquier manera, y no justamente lo vamos a poder llamar de cualquier manera, porque hay reglas que tenemos que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, esta es la forma que está bien. Vamos a queremos poner una variable en nombre de la fecha de nacimiento, vamos a poner fecha nacimiento, ¿sí? O podemos poner una variable 12, nombre, guión bajo variable. Estamos acostumbrados a usar una variable contador, ponemos contador, o podemos poner una que se llama acumulador con letras grandes. Lo que no podemos hacer en nuestra variable es agregarle espacio de por medio. Como por ejemplo acá, fecha de nacimiento está con espacio, eso no lo podemos hacer. O poner el número antes del nombre de la variable, tampoco. O a nuestra variable también llamarla como el tipo de una variable. A una variable no la podemos llamar float o int. No, eso no está permitido, porque el programa se puede confundir, ¿sí? Y tampoco está permitido a que el nombre de la variable le pongamos una rayita al medio. Ay, no me acuerdo el nombre, pero la rayita al medio tampoco está permitido, ¿sí? Por ejemplo, si quieren poner nueva variable o quieren agregar un espacio para que se diferencie una palabra del otro, utilicen guión bajo, no utilicen guión medio, ¿sí? No se puede utilizar guión medio. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Bien. Ahora vamos a las instrucciones de asignación. Bien. Y una instrucción de asignación, como su nombre lo dice, es una línea de código que le asigna a una variable cualquier valor. Bien. Una asignación va a tener la siguiente sintaxis. Va a tener el nombre de la variable igual al valor punto y coma. Ya no es como PSIN o como estábamos acostumbrados de poner la flechita de asignación. Acá se va a utilizar el signo igual para una asignación. Cuando nosotros vayamos a comparar algo que sea, por ejemplo, 5 es igual a 5, ya no vamos a usar un solo signo igual, ahí vamos a usar dos, porque un signo igual va a ser para asignar. ¿Bien? Bien, acá en el ejemplo dice nombre y un bajo variable va a ser igual a valor y punto y coma. Bien, ahora el nombre variable, esta variable, va a tener un nuevo valor que va a ser el valor que le acabamos de asignar. ¿Sí?
Bien, acá también nos dicen que las asignaciones no solo se van a realizar entre variables y valores constantes que nosotros le pongamos, también podemos hacer asignación entre variables y variables. Por ejemplo, acá tenemos variable 1 va a ser igual a variable 2, ¿sí? Entonces, acá nos dice que la variable 1 ahora ya va a obtener el valor que tenía la variable 2. Bien, para realizar este tipo de asignaciones entre variables, no es sí o sí, pero tendría que tener el mismo tipo. Por ejemplo, que sea, si es una variable de entero, sí o sí tiene que ser con otra variable numérica. Si es una variable numérica, sí o sí con una variable numérica. No vayamos a asignar a una variable numérica una variable de carácter o una variable de cadena, ¿sí? Sí o sí tiene que ser con otro número. Bien. Y entre números tenemos la diferencia entre números enteros y números reales. Podemos asignar a un número entero ahora el valor de un número real, sí se puede, pero eso va a generar una advertencia porque puede causar la pérdida en la precisión de los datos, ¿sí? Como pasar de un float a un int. Eso hay que tener mucho cuidado cuando lo vayan a hacer. Es preferible que lo hagan de valor entero a entero, de valor float a float, ¿sí? Bien, ahora vamos a los tipos de datos. Si bien ya para usar PCInt, para hacer el pseudocódigo y todo eso, nosotros ya sabíamos cuáles eran los tipos de datos. Acá en C++ tienen otro nombre, ¿sí? En C++ se utiliza todo en inglés, a eso tengan en cuenta. Bien, vamos a tener nuestro valor booleano, ¿sí? Que nosotros lo vamos a llamar bool, ¿sí? Sabemos que el valor booleano va a pesar un tamaño de 8 bits y su rango va a ser o verdadero o falso. Antes lo llamamos verdadero o falso, ahora en C++ lo vamos a llamar true o false. Uy, ahí escribí mal. Bueno, acá es false, perdón. Otro que tenemos, los números enteros. Ahora nuestros números enteros no lo vamos a declarar como entero, lo vamos a declarar como int, ¿sí? El tamaño es de 32 bits y bueno, va desde -2, no sé, mucho desde ahí tienen ese rango, ¿sí? Uy, perdón. Después tenemos el número entero corto. Bien, se va a llamar short int. Va a tener un tamaño de 6 bits y bueno, este va a ser su rango. Después usamos también un número entero largo. Tamaño de 64 bits, nombre long int. ¿Por qué se diferencia entre entero largo, entero corto o número entero? Porque en C++ tengan en cuenta hasta cuánto va a poder soportar eso, ¿sí? No vamos a ir a hacer una suma de 15 dígitos con un número entero común. No, ahí vamos a tener que usar long int, ¿sí? Eso es para que tengan en cuenta cuándo se va a usar cada uno. Después tenemos el float, que ahora nuestros números reales se van a llamar float. Bien, el tamaño es de 32 bits. Y este sí, el número real, para usar float simple, solo con 6 o menos cifras, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras de decimales se va a usar el float. Si tiene 7 hasta 15, vamos a usar ahora el doble. Ese es de tamaño 64 bits. Eso vamos a poder usar, por ejemplo, tenemos 7,899 y tiene 14 decimales, ya vamos a usar el doble. Si las cifras decimales son mucho más grandes, ya ahí usamos un long doble, ¿sí? Que va a tener un tamaño de 96 bits. Después tenemos el otro tipo de dato que es el char, que va a ser para carácter. Se va a guiar con el código ASCII. El tamaño es 8 bits y bueno, ahí ese es su rango. ¿Entendieron los tipos de datos? Sí, Bien.
Ahora tenemos las constantes en C++, que lo vamos a usar como const, ¿sí? No sé si lo vayan a ver ustedes ahora, no sé si les pidan, no me fijé, la verdad, pero estaría bueno que vean, ¿sí? Bien, acá los datos constantes se llaman datos constantes, no se llaman variables constantes. Eso tienen que tener en cuenta primero que nada. Cuando vayan a decir algo, lo dice con datos constantes, no con variables, no se le llama variable. ¿Bien? Van a tener un valor fijo durante toda la ejecución de nuestro programa. Es decir, que este valor no va a cambiar ni puede ser cambiado a lo largo de nuestra ejecución, ¿sí? O sea que si yo lo declaro como 5,69, ese valor hasta que se termine el programa va a seguir valiendo 5,69. No va a cambiar, ni aunque lo cambie yo, no lo va a cambiar tampoco el programa, no lo va a cambiar nadie. Va a ser constante. Estas constantes son muy útiles para especificar el tamaño de un vector. Lo van a usar cuando usen vectores. Tienen facilidad de uso y confiabilidad del código. Bien. Para declarar una constante se hace después de declarar las librerías y antes de las funciones. Después de que declaramos nuestras librerías, vamos a poner nuestras constantes y después van recién las funciones. Bien, hay dos formas de usar constantes. Bien, en este caso yo preferí explicarle el const, que es mucho más fácil. El otro no siempre va a ser preciso. Hay otro que no me acuerdo ahora bien el nombre, pero usen const. Bien. Las constantes declaradas con const poseen un tipo de dato asociado, como debería ser siempre, o sea, nosotros le vamos a asociar ese número. Y se declaran al interior de nuestro código como cualquier tipo. Bien, acá tenemos, por ejemplo, ponemos const, ahora ponemos float, que es nuestro tipo de dato, el nombre de nuestro dato, en este ejemplo pi, vamos a poner igual, y el valor. Bien, acá estamos definiendo una constante llamada pi. Acá vamos a escribir, mostramos el valor de pi y mostramos el valor. Entonces, esto va a ser siempre constante. Va a ser siempre constante. Aunque se hagan un montón de ejercicios más abajo y se lo use a pi, ese valor no va a cambiar. ¿Sí? ¿Entendieron lo del valor constante? Sí. Sí, Bien. Ahora tenemos entrada y salida de datos en C++. Antes usábamos con PSI o con pseudocódigo, usamos mucho lo que es escribir, leer. Bueno, ya no vamos a usar eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a usar? Para salida de texto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a escribirle al usuario o lo que se va a mostrar que nosotros escribamos por pantalla. Vamos a usar code y vamos a usar, yo le llamo menor, pero son estas dos flechitas, ¿sí? Vamos a usar esas, sí o sí, van dos, abrimos corchete, no, abrimos paréntesis, ¿qué estoy diciendo? Perdón, abrimos comilla, ponemos lo que nosotros queremos mostrar, en este caso estoy poniendo hola, cierro las comillas, pongo de vuelta dos flechitas, podríamos llamar, de vuelta abro comilla, pongo mundo, cierro comilla, ya les voy a explicar bien por qué lo puse dos veces. Y de vuelta dos flechitas y le voy a asignar mi /n y sí o sí punto y coma al final. Bien, estas dos flechitas que vamos a usar se usa para concatenar o unir dos cadenas de texto. Bien, como esto, acá estamos poniendo hola, después le pongo dos flechitas más, pongo mundo, eso se va a concatenar. Bien, acá tenemos un ejemplo. Yo tengo mi salida 1 que va a ser igual a ejemplo de salida y
tengo acá una variable que se llama número, que va a ser 2. Cuando yo voy a escribirlo, voy a escribir code, mis dos flechitas, voy a llamar a salida 1, voy a escribir mis dos flechitas. Ahora entre comillas voy a hacer un espacio para que entre uno y otro no se choquen. Voy a poner de vuelta mi flechita y voy a llamar a mi variable número. Y para que quede bien, voy a cerrar, voy a poner dos flechitas de vuelta y voy a abrir unas comillas y le voy a poner un punto. Bien. Entonces, ¿eso qué me va a mostrar? Me va a mostrar ejemplo de salida, un espacio y el 2. ¿Sí? Entonces, con esta flechita vamos a ir concatenando palabras, números, los resultados. Bien. Y ahora, ¿por qué pongo el slash y n? Bien, el slash y n se usa para crear un salto de línea. No es obligatorio, pero yo se los recomiendo que pongan. Es para que cuando escriban esto y vayan a leer abajo, no le aparezca calado, ¿sí? Porque si no van a poner code, van a escribir ingrese su nombre y acá nomás al lado le va a poner, el usuario va a escribir. Entonces, no, preferible usar el slash n y que cuando vayan a escribir pongan ingrese nombre y abajo le aparezca el nombre que vayan a ingresar. Es más que nada para que quede agradable a la vista. Yo se los recomiendo que lo usen. Bien, esa es mi salida. Ahora tenemos la entrada de texto. Antes de la entrada de texto le hacíamos con leer. Ahora la vamos a hacer con sin. Y si se dan cuenta, acá uso las flechitas, yo diría, señalando al code, ¿sí? Ahora para el sin, las flechitas van a indicar para el otro lado. Y van también dos. Entonces van a ser sin, dos flechitas, valor y sí o sí punto y coma también. Acá un ejemplo. Le ponemos a la persona, hola, por favor ingrese su nombre. Hago mi salto en línea y leo el nombre. Bien. Entonces le vamos a escribir bienvenido al sistema, dos flechitas, el nombre que me acaba de dar la persona y le voy a poner un gracias por registrarte. Bien. Esos son. Hay otro más que se utiliza en C++, que es, no me acuerdo el nombre, pero no lo utilicen. Si saben de cuál estoy hablando, no lo utilicen. Eso se utiliza más que nada en C. Por eso es mejor usar sin y code para no complicarse. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿O voy muy rápido? El otro que no se utiliza es el hex. ¿Cómo? El otro que no se utiliza para la entrada de valores es el hex. Sí, ese. Es ¿Por, muy por qué? complicado. Sí, sí. Es ¿Por qué muy no es complicado recomendable? porque cuando vayan a querer, mira, por ejemplo, acá yo estoy, a ver, acá por ejemplo, yo estoy ingresando un valor y yo lo quiero mostrar, ¿sí? Con mi salida. Yo lo único que hago es poner las dos flechitas, mostrar cada la variable, ¿sí? Voy asignando mi variable y la voy mostrando. Es fácil. En cambio, con el get tenés que abrir paréntesis, poner otra variable que, si no me acuerdo, es el porcentaje, se pone un porcentaje, una D, coma, y tenés que hacer todo a través de paréntesis. Y si vos ves esto es así chiquitito, con el get te va a salir larguísimo para escribir una sola línea. Entonces te va a llevar mucho más tiempo y es un poco más complicado. Si vos te llevas bien con eso, lo podés hacer, pero eso se utiliza más que nada en C. En C++ te recomiendo usar esto, pero si vos lo querés usar, está bien. Y si tenés duda, me decís y yo te paso más o menos cómo usar el get, no hay problema. Dale, gracias. No, de nada. Ahora vamos a nuestras condicionales en C++. Bien, si bien sabemos, tenemos condicionales simples, condicionales dobles
que cuando lo hacíamos en pseudocódigo, en PCI, la llamábamos, tenemos la primera, condicional if. Nosotros, ¿cómo la conocemos? Así, la conocemos poniendo si, condición, la condición que nosotros vamos a hacer, entonces se va a hacer cierto tipo de acciones, fin sí. En C++, mi condición if, sí, se va a llamar ahora if. Bien, vamos a poner if y entre paréntesis vamos a llamar a la condición, qué es lo que nosotros queremos hacer. Cerramos paréntesis, abrimos sí o sí llave, eso tengan en cuenta también las llaves. Abrimos llave, ponemos las acciones que vamos a hacer. Las acciones siempre van a terminar con un punto y coma, no se olviden. Y cerramos llave. Si bien no es necesario que pongan así la llave como yo la pongo, pueden abrir la llave y acá al lado nomás pueden escribir las acciones y cerrarla, no hay ningún problema. Yo lo escribo así. No es necesario que lo hagan tal cual como yo lo hago, pero yo lo escribo así para que no se me entrevere todo, ¿sí? Pero no es necesario. Después tenemos las selectivas dobles, que es if, else. O como nosotros la venimos conociendo, sí, si no. La conocemos como que sí, tal condición, entonces se va a hacer mis acciones 1. Si esa condición no se cumple, hacemos mis acciones 2, fin sí. Bueno, en C++ es esta partecita, hacemos vuelta if, entre paréntesis la condición, de eso no se olviden, abrimos llave, ponemos nuestras acciones 1, punto y coma, cerramos llave, ahora ponemos else, abrimos de vuelta llave, ponemos nuestras acciones 2, punto y coma, y cerramos llaves, ¿sí? Acá en C++ es mucho de las llaves y los puntos y coma. Eso sí o sí no se tienen que olvidar. Se olvidan de uno y no funciona el código. Tengan en cuenta. Otra de las condicionales, que si no me equivoco no la vimos en ninguno de los prácticos. Así que recién la van a empezar a usar. Que es la condicional switch o selectivas múltiples, como se la conoce. Bien. ¿Cómo es? Se va a usar según, ¿sí? Según la opción que el usuario vaya a elegir, nosotros vamos a hacer. Esto más que nada, capaz que la primera vez que lo usen vaya a ser con una calculadora que le pida el profesor que programe, que es lo más fácil para comenzar a usar el switch y llevarse bien, ¿sí? Entonces se va a hacer opción 1, tales acciones, para opción 2, tales acciones, y así la cantidad que sea necesaria de acciones. Y si el usuario no eligió ninguna de esas opciones, se pone de otro modo, qué sé yo, se le escribe o se hace otras acciones. Bien, como por ejemplo le estaba diciendo yo lo que es una calculadora, ¿sí? Nosotros le vamos a poner 3 opciones al usuario, que cuando él ingrese el número puede elegir entre sumarlos, restarlos o dividirlos. Bien, entonces vamos a poner según la opción que elija el usuario, se va a hacer opción 1, que se sume. Opción 2, restar. Opción 3, dividir. De otro modo, si el usuario no me elige ni la opción 1, ni la opción 2, ni la opción 3, yo le voy a escribir no seleccionó ninguna opción o acción seleccionada incorrecta. ¿Sí? Para eso es el según. En C++, ¿cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a llamar switch. Perdón si no lo pronuncio bien, no me llevo muy bien con el inglés. Bien, hacemos un switch. La opción va a ir entre paréntesis. Si ven, en las condicionales, la condición va entre paréntesis. Y acá también. Entonces, cada vez que se vaya a ejecutar algo, todo lo que vaya a ser una opción, una condición, va a ir entre paréntesis. Eso lo tienen que anotar. ¿Sí? Y cada vez que se abra una condicional o algo, abajo se le pone la llave.
Entonces se abre la llave y acá se va a llamar case op1, dos puntos, acciones, punto y coma, break, punto y coma. ¿Sí? Eso tengan que tener en cuenta. Es un poquito más largo. Acuérdense siempre del case y del break. El break puede ir abajo o puede ir acá al lado. Lo pueden poner acá al lado, no hay problema. Yo lo uso abajo porque me gusta que en cada línea haya una cosa. Pero lo pueden poner acá al lado, no hay ningún problema. Entonces, para cada uno, siempre es case, la opción, ustedes le van a llamar como quieran llamarlo a sus opciones, lo pueden usar así, opción 1, opción 2, o le pueden poner o 1 o 2, o directamente 1, 2, 3. ¿Sí? Las acciones, como le vengo diciendo, para cada acción siempre se le va a cerrar con un punto y coma. ¿Sí? Y se va a hacer hasta n opciones. Si tienen 100 opciones, 100 opciones la van a anotar. Bien, se hace el break y ponemos el de otro modo. Acá se va a llamar default, dos puntos, las acciones que se va a hacer, punto y coma, y recién cierro la llave. ¿Sí? Esas tres vendrían a ser las condiciones que ustedes van a usar. Las selectivas múltiples, selectivas dobles y selectivas simples. ¿Se entendieron las tres selectivas que van a usar? ¿Cómo es que la van a llamar ustedes en C++? ¿Cómo la van a usar? Sí. Bien. ¿El resto? ¿Sí se entendió? Sí, sí se entendió. Sí. Bien. Ahora pasamos a los ciclos repetitivos, los bucles. Vamos a pasar ahí. ¿Cuáles tenemos? Vamos a tener los tres que utilizamos siempre, el do, el while y el for. O sea, el repetir, el mientras y el para. Hay otros que son para de anidamiento, pero creo que por el momento no lo van a ver, lo van a ver después. Así que vamos con esto. Tenemos primero nuestro ciclo repetir, que si bien lo conocemos, comenzamos con un repetir, abajo ponemos nuestras acciones y se va a hacer hasta que se cumple una condición. Bien, en C++ a mi repetir lo voy a llamar do, o como muchos lo conocen, do while. Entonces ponemos primero el do, después abrimos las llaves, ponemos nuestras acciones, punto y coma, cerramos la llave y ponemos abajo el while y la condición opuesta, ¿sí? Punto y coma. O sea, esto se va a repetir hasta que, supónganse que tienen que entrar 5 veces, ¿cuál vendría a ser la condición opuesta? Hasta que sea menor al siguiente número, hasta que sea igual a n, o hasta que sea mayor o igual a n. ¿Nadie? A ver, por ejemplo, pónganle que tenemos que hacer con el repetir que entren n cantidad de números. Yo le voy a dar a n un valor de 5. Entonces, durante 5 veces me va a tener que hacer una suma. ¿Cuándo va a salir? Cuando mi contador Sea sea igual a 5. bien, cuando sea igual a 5, va a salir. ¿Sí? Después tenemos, ¿se entendió, chicos? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Después tenemos el ciclo while, que lo conocemos como ciclo mientras. El ciclo mientras, ¿qué es lo que hace? Mientras
tenemos nuestra condición, se va a hacer abajo nuestras acciones y fin mientras. En C++, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar while. Como hacemos con todo nuestro, ya sea nuestros ciclos, nuestros condicionales, entre paréntesis, la condición que se tenga que cumplir, y le ponemos punto y coma. Si se dan cuenta, compara. Bueno, primero cierro esto. Bien. Se va a poner while, nuestra condición, punto y coma, abro llave, las acciones que se vayan a hacer y cierro llave. Bien. Si se dan cuenta, a comparación de mis condicionales, cuando escriben la opción no va un punto y coma. ¿Sí? ¿Sí lo ven? En cambio, para mis ciclos repetitivos, le vamos a agregar al lado de la condición punto y coma. Y por último tenemos nuestro ciclo para. Como bien lo sabemos, es para B desde mi valor inicial hasta mi valor final con paso n se va a hacer tales acciones, fin para. En C++, yo lo considero un poco más fácil llamarlo y todo. Se va a hacer for entre paréntesis, ¿qué es lo que vamos a hacer? A mi valor se tiene que asignar mi valor inicial, ponemos punto y coma. Y mi valor tiene que ser menor o igual a mi valor final. Punto y coma, y el paso lo vamos a hacer como valor y dos signos positivos. ¿Sí? Que eso va a ser para ir incrementando. O si no utilizan la variable b, cuando utilice por ejemplo variable i, van a poner i y 2 más. Entonces eso va a declarar que va a ser con paso en 1, se va a ir sumando. Antes, cuando utilizamos PCI, no pseudocódigo, nosotros no era necesario declarar con qué tipo de paso, porque ya por defecto se hacía con paso en 1. Acá lo vamos a tener que declarar. ¿Sí? Abrimos la llave, hacemos las acciones y cerramos la llave. ¿Se entendió lo de los ciclos repetitivos? Sí, se entendió. Bien. Ahora vamos a, creo que esto ya es la última parte, las bibliotecas o librerías en C++. Se la puede llamar de las dos formas, pero la forma correcta de llamarla es bibliotecas. ¿Sí? Pero si ustedes le quieren decir librerías, lo pueden decir tranquilamente. Bien, la declaración de nuestras librerías o bibliotecas se va a hacer al principio de todo nuestro código. Es lo que va a ir al principio, arriba de nuestro código. Bien, antes de la declaración de cualquier función, línea de código, de cualquier variable o algo, va primero las bibliotecas, si no, el código no se va a ejecutar. Porque sí tenemos que indicarle a nuestro compilador qué librerías nosotros vamos a usar, para que nuestro compilador sepa si los términos están correctos o no. Hay dos maneras de escribir las librerías. Una es con el numeral, si así se pone include se lee, vamos a usar nuestra flechita que yo le llamo. Adentro vamos a poner el nombre de la librería y lo vamos a cerrar. O de otra manera, que es un poco más fácil, que también vamos a llamarla con el numeral, include, y entre comillas, el nombre de la librería. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas va a ser válido para escribirlo en C++. Yo utilizo la de arriba, pero si ustedes utilizan la de abajo, y de igual manera el código se va a ejecutar, va a leer la librería, de eso no hay problema. Tenemos las librerías estándar de C++, o llamadas también en su nombre original, Standard Template Library, o STL, que lo conocemos mayormente. Acá yo escribí las librerías que yo conozco y que yo utilizo, pero no significa que ustedes vayan a usar
todas ahora. No la van a usar todas, van a usar unas cuantas nada más. Bien. Tenemos la primera que es la IOStream. Bien. Esta es parte de la librería estándar. En esta van a contener los algoritmos estándar. Y es quizás la más usada e importante, aunque tampoco es indispensable. Pero mayormente la van a tener que poner. Siempre la ponen al principio, ¿sí? Esta sí, no se olviden de ponerla. Para funciones matemáticas, ¿cuál tenemos? Tenemos la mat.h. Esta contiene los prototipos de las funciones y otras definiciones para el uso y manipulación de funciones matemáticas. Cuando vayamos a usar una multiplicación o alguna de esas cosas, vamos a usar mat. Bien, a esa la tenemos que llamar. Después tenemos la librería que se llama Numeric. Bien, esta parte de la librería numérica de STL relativa a operaciones numéricas. Con eso también vamos a poder hacer operaciones numéricas. Perdón, justo el perrito está bochando. Bien, tenemos la numeric, que también es para operaciones numéricas. Después tenemos la OStream, que son para algoritmos estándar para los flujos de salida. Después tenemos dos librerías que no es necesario que lo utilicen juntas, pero sí o sí unas de ellas la tienen que poner. En este caso tenemos la primera que es stdio.h, contiene los prototipos de las funciones, macros y tipos para manipular datos de entrada y salida. Y después tenemos la otra librería que es stdlib, que contiene los prototipos de las funciones, macros y tipos para utilidades de uso en general. Una es para manipular todos los datos de entrada y salida y la otra es para utilidades de uso en general. ¿Sí? Esa pueden usar cualquiera de las dos. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que cuando estaba haciendo un código había usado stdio.h y no me compilaba y yo no sabía por qué. Después cambié de librería y usé stdlib y recién ahí me ejecutó. Así que tengan en cuenta bien cuáles van a usar. Y si no les ejecuta el programa, no es que capaz hayan olvidado un punto y coma o hayan hecho alguna de las acciones mal, sino es que hayan llamado mal a una librería. Así que tengan muy en cuenta también qué librerías van a usar. Después tenemos otra llamada string. Bien, dice, una generalización de las cadenas alfanuméricas para albergar cadenas de objetos. Muy útil para el fácil uso de las cadenas de caracteres, elimina muchas de las dificultades que generan los chats. Las strings lo vamos a utilizar cuando nos toque hacer algún ejercicio con cadenas o con caracteres, ¿sí? Entonces, cuando nos toque hacer esos ejercicios, llamamos a la librería string, porque si no, no va a compilar el código. Después tenemos la librería list. Esta permite implementar listas doblemente enlazadas fácilmente. Bien. Y la última que puse acá es la time, pero no creo que ustedes la utilicen, pero si se animan a utilizarla en algún momento está muy buena, que es útil para obtener marcas de tiempo durante ejecución. Se usa con frecuencia para conocer el tiempo exacto durante un programa. Bien, es una librería, no es necesario porque ustedes no le van a pedir, pero si la quieren usar en algún momento, está muy bien que la usen y está buena. Bien, acá un ejemplo de cómo declarar una variable en C++. Si bien en el ejemplo, yo la llamé de las dos maneras. La hice con con las flechitas y la hice con las comillas, ¿sí? De las dos maneras va a estar bien, ¿sí? Se puede, no hay un límite para declarar librería, o sea, el programa no te va a decir, puedes declarar solo 5 librerías y nada más. No, no hay un límite exacto. Si quieres declarar 10 librerías, puedes declarar las 10 librerías, obviamente, si vas a usar las 10, porque si no es escribir al dope, por así decirlo, ¿sí? Así que eso tengan en cuenta. Y por último,
Se deben estar preguntando qué es el namespace std que se pone abajo, porque si ven bien, cada ejemplo que le mostré está el namespace, ¿sí? Ese va siempre. Acá nos dice que todas las librerías estándar de C++ contienen una declaración del espacio de nombre std. Es decir, que todas las librerías que hacen parte del estándar de C++ colocan entidades dentro de este espacio de nombre. Entonces, por esta razón, cuando declaramos el uso del espacio de nombre std por medio de using namespace std, podemos evitar estar escribiendo stdcode o stdsin, etcétera, en nuestro código. ¿Para qué lo hacemos entonces? Haciéndolo más resumido. Bien. Cuando nosotros vayamos a escribir nuestra entrada o nuestra salida, si no ponemos esto, tenemos que estar escribiendo std code y recién la flechita y todo lo otro se nos va a hacer larguísimo. Entonces, para cortar todo eso, directamente arriba ponemos using namespace std y nos evitamos de estar escribiendo cada 2x3 el std. Bien. Y bueno, tengo hasta ahí. No sé si me faltó algo de teoría. Para mí la teoría es importante porque cuando vayan a rendir tienen que acordarse bastante. Eso sí, tengan en cuenta. Ahora programación no es promocional, es para quedar regular. Cuando ustedes vayan a rendir para finalizar la materia, van a tener que ir a rendir de forma presencial. Entonces, un consejo que yo les doy, no se acostumbren a estar escribiendo en la computadora. Traten primero de escribir el código a mano, de buscar los errores solos, de estar escribiendo solos el código y después recién pasarlo a la computadora. Porque en la computadora con el C++, con eso es fácil, porque ellos te van a detectar, vos lo vas a compilar y te va a detectar ahí, la computadora te detecta el error, te va completando las palabras, entonces uno se acostumbra a eso. Y cuando va a rendir programación, vas a rendir con hoja y papel para finalizar la materia. Entonces, uno se acostumbró tanto a estar usando la computadora que cuando va a escribir, lo escribe, puede que el código esté bien para uno, pero tiene errores. Y nosotros no vamos a tener la computadora ahí para estar ejecutando el programa para ver si tiene errores o no. Nosotros mismos lo vamos a tener que ver. ¿Sí? Así que no se acostumbren a usar en la computadora. Hagan el código a mano, escriban todo a mano. Si ustedes ven que está bien, recién pásenlo a la computadora y controlen. Porque si no, después se van a acostumbrar y cuando vayan a rendir, no les va a servir. Es un consejo. ¿Dudas de C++, de algo? Yo no. Se entendió Bien. la teoría, está bien. Y una consulta en cuanto al programa. Sí. Recién vos diste una lista de programas para descargar de C++. Hay Sí. otros más. A nosotros nos recomendaron entre esos el CIHI, no sé, o qué recomendás vos, cuál sería También, un... pero vi que algunos chicos tienen errores con ese. Yo utilizo, si es para C++, descárguense este, el dev C++. Ujú. Ese solo es C++. Cuando van a hacerlo, es esto nada más. O sea, se van a llevar 3000 bien con ese, es el más fácil de usar todo. Los otros también están buenos. No hay problema con que se lo descarguen, si saben usarlo todo, CodeBlocks, Eclipse o el que vos decís Synjoy, ese también está bueno. Pero si van a usar solo para C++, descárguense el dev C++, que cuando yo cursaba programación, a nosotros siempre nos decían que descarguemos el dev C++, para no estar complicándonos ni nada. Por ejemplo, al estudio, si ven, cuando ustedes lo vayan a querer instalar o algo, tienen que irse a la parte de extensiones, buscar C++ y ahí recién agregarlo.
Es la mayoría de lo que hacen los otros IDE. En cambio, si descargan el DEP C++, ya viene solo para C++, no tienen que hacer nada, lo instalan, eligen si lo quieren negro, si lo quieren blanco, y ya está. Y ahí ya empiezan a programar tranquilamente, se ejecuta con los botones, acá tenés compilar y ejecutar, o solamente si querés compilar. Es con el que menos problemas van a tener, de mi punto de vista, ¿no? Pero si ustedes se llevan bien con cualquiera de los otros, no hay problema. Buenísimo, muchas gracias. ¿Puedo compartir el enlace de Bien, los links de la descarga? bueno, se lo comparto de todos, así ustedes ven. Y si tienen problema, a ver, por ejemplo, acá el NetBeans, el que yo tengo es para Windows de 64. No, perdón, no me tomé el tiempo para buscar el de 32, pero tiene el de 32 también. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que les haya quedado de duda, algo que quieran preguntar? Yo quería preguntar del if, cuando, cuando utilizamos la llave en el if, la llave va cuando empezamos y cuando estamos para empezar el else, ahí se cierra la llave del if, cuando son las dos acciones. Una condicional doble. Sí. Bien, mira, acá tenemos la condicional doble. Para el if vas a tener un juego de llaves y para el else vas a tener el otro juego de llaves. Para cada Separadas uno, ahí. claro, para cada uno vas No. a tener llaves. Igual chicos, si quieren este power, me lo piden, no hay problema, se los paso si lo tienen, resumida la teoría. Porque alguna vez el profesor toma, digamos, con un poco de teoría. Sí, Así por que si favor, lo sería necesitan. muy bueno. Bueno, ahora le dejo escrito mi número y me mandan mensaje diciéndome que se los pase. Así se los paso y no me olvido. Ok. A ver. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar?